Bien, Agustín, y después de la opinión del interesado directo, por decirlo así, la gerencia del puerto de Buenos Aires, vamos a escuchar ahora otras opiniones realmente muy, muy importantes del sector. Tenemos los usuarios, ¿no? Los usuarios, claro, ¿no? Los que lo más importante. Día a día trajinan el puerto, ¿no? Está con nosotros Enrique Loiso, que es el presidente del Centro de Despachantes de Aduana. Está Alfonso Josami, es el gerente general del Centro de Navegación. Y creo que está también Patrick Campbell, que es vicepresidente primero del Centro de Navegación. A ver si nos podemos conectar ya con ellos y seguimos charlando, ¿eh? Buenas tardes. Bueno, ahí. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Todos muy bien. Sí, pues es que cuando Ariel me contaba hoy el tema de, bueno, que se llamaba este panel, yo pensaba, ¿no? Lo que es la trascendencia de las instituciones y la vigencia. Estamos con dos instituciones, como el Centro de Despachantes de Aduana y el Centro de Navegación, que ya son más que centenarios, porque tienen bastante más de 100 años, pero con la vigencia que fueron las dos instituciones que en esta pandemia bregaron más fuertes para avanzar con la digitalización de los trámites, para evitar que eso es transparencia y es agilidad. Y cómo, ¿no? Dos instituciones centenarias están en el futuro y están en el día a día y están mirando hacia adelante en esa parte tecnológica y poder utilizar la modernidad, ¿no es cierto?, para que la logística funcione mejor. Sí. Es así. Agustín, ¿te parece que les damos un momento para una intervención a cada uno y después charlamos entre todos para redondear y hacerles algunas preguntas que por ahí nos van a quedar en el tintero? Vamos con Alfonso Josami en primer lugar, ¿puede ser? Muy bien, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Ariel, Agustín, Gustavo, felicitaciones por esta convocatoria en su edición número 30 del seminario. Un placer compartir el panel con Enrique también, con quien, como ustedes bien referenciaron, estamos trabajando mucho a nivel intercámaras. Así que, bueno, un placer estar acá con todos ustedes y con este panel de opinión, de debate, si se quiere, de lo que es el futuro del Puerto de Buenos Aires. Si quieren, brevemente, yo le pasé a la producción un PowerPoint, sin ánimo de ser muy extenso, sino simplemente para compartir con ustedes 2 o 3 puntos que nos parece importante donde poder hacer foco y finalmente contarles también una propuesta que tenemos desde el centro. Bueno, muy bien. Si podemos avanzar, por favor. Bueno, básicamente acá la presentación del centro. Ya nos conocen, como dijeron muy bien antes, Ariel y Agustín. Somos viejos, pero nos mantenemos, ambas cámaras. Así que, bueno, en esta ocasión lo que nos reúne es justamente el debate del futuro del puerto. Y si podemos pasar a la siguiente. Básicamente empezar por la situación actual en la que estamos, ¿no? Todos lo sabemos, Buenos Aires es el principal puerto de contenedores y cruceros del país, único puerto federal, como referenció muy bien antes el señor gerente general, Marcelo Peirene. ¿Dónde está el puerto? Básicamente el puerto, digamos, está en esta zona que constituye el epicentro del cinturón industrial de la Argentina, que cubre principalmente el área de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza, y como tal, bueno, una de las salidas naturales en conjunto con toda la zona de Gran Rosario, ¿no? De lo que son nuestras cargas vía acuática, y a su vez, constituyendo también el corredor AMBA-Gran Rosario, la zona donde está ubicada el 37% de la población argentina. ¿Por qué referenciar esto? Por más que todos lo sabemos y muy bien, porque lo anterior indica, ¿no? Confirma que esta zona constituye la mayor área productiva y de demanda, de acuerdo a estos dos factores de concentración demográfica y de producción y de manufacturas, el famoso hinterland, en virtud de lo cual, no por nada, el puerto de Buenos Aires fue y será el puerto de Buenos Aires, ¿no? En conjunto con el puerto de Rosario y los puertos de Rosafé, estratégicamente ubicados por estos dos factores que mencionábamos antes, y que, bueno, que amerita después de más de 100 años, ¿no? Desde que fue construido y realmente sin muchas reformas significativas, por supuesto, exceptuando la reciente obra del Paseo del Bajo, tan importante, ¿no? Para mejorar los accesos tan postergados vía terrestre y los rellenos, por supuesto, que se hicieron en los últimos años, pero que de alguna manera esto
muestra y confirma la visión de futuro que tienen nuestros antepasados, ¿no? Habiendo concebido un puerto para barcos de 180 metros y que hoy naturalmente recibe y está preparado para recibir barcos de 36 metros y más, 336 metros y 49 de manga, ¿no? Entonces esto nos lleva a preguntarnos hacia dónde vamos, cuáles son los desafíos que tiene el puerto de Buenos Aires como tal. Si podemos pasar la filmina, por favor. Muy bien, entonces, como sabemos, estamos en el marco de la próxima relicitación del puerto a partir de 2022, y hay algunos factores coyunturales a tener en cuenta, principalmente como son la tendencia, principalmente hoy en la industria a nivel internacional del shipping, son buques de mayor porte y menor cantidad recalada, lo cual ello lleva a todo un desafío a la industria portuaria, ya que el tamaño de las embarcaciones, como sabemos, condiciona la infraestructura y las dimensiones de los canales de acceso y los propios puertos, ¿no? Para garantizar las condiciones operativas en un marco de eficiencia para darle continuidad a todas las operaciones del comercio exterior. Naturalmente que esto conlleva un cierto riesgo. Últimamente Buenos Aires, y esto va de la mano, por supuesto, con lo que es la hidrovía, está necesitando mayor profundización, ciertas reformas a ese nivel estructural, no solo como puerto, sino el sistema portuario y marítimo fluvial argentino, y en ese sentido, en caso de no haber una evolución, por supuesto que el principal riesgo podría pasar por constituirse en un puerto feeder, ¿no? Y dejar de alguna manera de protagonismo a Montevideo, también puerto en la Cuenca del Plata, o quizás algunos otros puertos en el sur de Brasil. Entonces, como consecuencia directa, obviamente, el comercio exterior argentino, tanto para la IMPO como para la Expo, sufriría mayores costos y perdería competitividad, a más de los tiempos de tránsito, lo cual, por supuesto, constituiría una desgracia, y nadie en el sector está apostando a esa posibilidad, ¿no? El puerto de Buenos Aires tiene pergaminos, antecedentes, historia, y como decía Marcelo Peirene antes, conozco muchos de ellos, tienen un gran plantel de técnicos en el equipo AGP para llevar adelante esto, ¿no? Nosotros lo que creemos es que el desafío pasa entonces por trazar y definir una estrategia de puerto actual, ¿no? Una estrategia de corto y mediano plazo. En segundo lugar, reducir los costos inherentes a la logística, tanto los actuales como los futuros, y quizás en un tercer escalón, proyectar una estrategia a largo plazo, ¿no? Lo que podría ser, con un signo de interrogación, un puerto de aguas profundas, ¿no? Más allá de los 38 pies y demás. Y en este sentido entendemos nosotros, y así lo ha confirmado la interacción entre el sector público y privado en lo que fue la gestión de la pandemia, tanto en la AGP como con el resto de las autoridades que se referenció antes, prefectura, sanidad, la subsecretaría y mismo las otras cámaras. Entendemos que parte del éxito de esta definición de estrategia pasa por el trabajo en conjunto, en cooperación del sector público-privado, ¿no? Si podemos pasar a la próxima, por favor. Muy bien. ¿Cuáles serían, a nuestro entender, brevemente algunas condiciones necesarias para poder llevar adelante una obra tan importante, esta envergadura, ¿no? Como decía antes, el calado de la hidrovía, fundamental, tanto para el puerto de Buenos Aires como para todo el sistema, todos los puertos que forman parte de la hidrovía, requieren de una definición previa del calado, de la vía de navegación troncal, y así poder definir luego su propia profundidad, ¿no? Más allá de la cuestión legal que está de referencia, el artículo 20 de la Ley de Actividades Portuarias, la 24093, que indica que cada autoridad portuaria, ¿no? Cada puerto básicamente tiene que velar por la profundización y los accesos a su propio puerto, lo que incluiría, ¿no? el dragado y la profundidad del propio puerto. Está clarísimo que, sin tener definido antes lo que es el canal de acceso, ¿no? En toda su traza de acceso a Buenos Aires y más allá, es muy difícil poder definir esto a priori, ¿no? Creemos que lo contrario sería poner el carro delante de los caballos, con lo cual es una muy buena noticia saber que se está trabajando en los pliegos de licitación, pero a su vez que también se está trabajando desde el Ministerio de Transporte en los pliegos de licitación de la hidrovía, con el decreto reciente, ¿no? En donde se delega al Ministerio de Transporte para su convocatoria y la confección de los propios pliegos, de forma tal de tener estas definiciones y poder construir en este sentido, ¿no? Otro punto muy importante es el equilibrio en la oferta-demanda de la capacidad portuaria. Se escucha mucho, se observa en cabeza de distintos actores públicos y privados, distintas voces, ¿no? Una situación que de alguna manera describe hoy un exceso de oferta, ¿no? Sabemos
que más allá de la pandemia el comercio exterior sigue, pero que la economía internacional se ha contraído bastante, y más allá de esta situación coyuntural que ha agravado una situación, hay una situación estructural anterior en donde se cuenta con una capacidad ociosa del mercado de contenedores, tanto de Zárate hasta La Plata, como para de alguna manera trazar un mismo mercado comercial y geográfico, que genera todo un desafío, ¿no? Entonces, en este sentido, nos parece importante trabajar en un análisis de sustentabilidad del desarrollo de la nueva infraestructura, que sea necesario desde un punto de vista, ya que las inversiones son de alto voltaje y a largo plazo, que este análisis permita garantizar una cierta sustentabilidad de esas inversiones y el crecimiento sostenido del puerto. No es cuestión de inundar al sistema portuario de grandes infraestructuras y las mismas van a quedar sobreabundantes, o si las proyecciones económicas no son tales que lleven de alguna manera un grado de armonía o de equilibrio entre ellas, ¿no? Y otros dos puntos fundamentales son, por un lado, la intermodalidad. En este sentido, el puerto de Buenos Aires está muy bien, con los accesos tanto del ferrocarril y del camión, como hablamos antes del Paseo del Bajo, y por supuesto con la intención de profundizar y maximizar todo lo que es el transporte fluvial, los transbordos, que tan importantes son para la competitividad, para hacer un análisis, digamos, pormenorizado de los costos proporcionales de cada tipo de transporte, y de alguna manera también para trabajar en opciones más verdes, como se referenció en los paneles anteriores, ¿no? Y por último, hablar que la política del comercio exterior es fundamental, en tanto que si bien el puerto se potencia con la mejora de la cadena logística, las mejoras de obras y demás, como puede ser la propia obra de la nueva licitación, es fundamental acompañar este tipo de emprendimientos, no solo porque el puerto de Buenos Aires sea federal y dependa del gobierno nacional, sino a todo nivel, todos los puertos del país, todo el sistema portuario del país y el comercio exterior argentino, de una gestión global, con una visión holística de nuestro comercio exterior, con políticas económicas a mediano plazo que de alguna manera puedan sustentar esto. Antes se hablaba referenciaban ustedes en el diálogo con Marcelo de estas medidas, ¿no? de quitas en las tarifas y de mejoras para la carga en los plazos de forzoso. Bueno, son fundamentales este tipo de acompañamiento, no solo desde la regulación de las propias autoridades portuarias, sino también de otras autoridades, como puede ser la propia aduana, trabajar en lo que es la transferencia electrónica de datos, que con Enrique estuvimos trabajando en esto, y que la verdad que la pandemia es la mejor excusa, en el sentido de que, por supuesto, lo fundamental es cuidar la salud, y a eso atendemos con lo que es la transferencia electrónica de datos y la digitalización de procesos para no exponer a la gente al contacto directo, pero que también esto debe ser una cuestión que vino para quedarse y que debe servir para que mejoremos la competitividad y los tiempos, ¿no? de nuestra gestión de todo el comercio exterior y, por supuesto, de los puertos, ¿no? Si podemos pasar al siguiente. Bueno, y finalmente contarles esta novedad, que desde el Centro de Navegación tenemos una propuesta, estamos trabajando en la convocatoria de un comité de análisis Puerto de Buenos Aires, que va a estar conformado ampliamente por todos nuestros socios. Recuerden, por favor, nuestros socios son tanto agencias marítimas como también terminales portuarias, de las cuales muchas de Puerto de Buenos Aires, de Puerto Nuevo, actualmente son socios, y también el caso de Exolgan, Terminal Zárate y otras más, Tec Plata. Así que la idea es tener, digamos, un trabajo, digamos, lo más objetivo posible, así como lo hemos hecho para el caso de la hidrovía, y lo hemos presentado a las autoridades con muy buena recepción, y siendo también que tenemos un gran diálogo con la AGP desde el principio de esta gestión, y la idea es, bueno, como dijo el propio Marcelo Peirén, es poder acercar estas conclusiones técnicas de forma tal que sirvan de aporte para la AGP y para el llamado a licitación, ¿no? Volviendo un poco a lo que decía al principio, estamos con el convencimiento de que el éxito del trabajo pasa por la cooperación entre público-privado, entre lo que sería en este caso la AGP, el Centro de Navegación y, por supuesto, todos los actores y más cámaras que se involucren, y también en el eje privado-privado, ¿no? Lo que son las propias terminales y agencias marítimas trabajando en conjunto, como a nivel puerto y a nivel usuarios principales del puerto, que son las líneas marítimas, de forma tal de llevar adelante el mejor análisis técnico posible, teniendo en cuenta la importancia de llevar adelante un análisis bien pormenorizado a la altura de un proyecto de esta envergadura, ¿no? Y a tal fin, bueno, producir desde nuestro lado un aporte, el cual esperamos terminar para el año que viene y hacérselo llegar
a la autoridad, poniéndonos desde ya a disposición para colaborar en todo lo que pudieran llegar a considerar ellos necesario. Bueno, esto sería, digamos, brevemente nuestra presentación. Hola. ¿Qué tal? Ahí está. Bueno, gracias por darnos la primicia, del estudio, Gracias por darnos la primicia del estudio. Sí. De que van a hacer este estudio, ¿no? Quiero agregar un poco lo que dice Alfonso. Bueno, primero de todo, buenas tardes, Ariel, Agustín, ¿cómo están? Siempre un placer acompañarlos. Después no quería dejar pasar el momento desde el punto de vista de las líneas navieras, de agradecer personalmente al Comité de Crisis, del cual también AGP participó, porque cuando se desató la pandemia nosotros fuimos considerados una actividad esencial, pero una cosa es la teoría y después ponerla en la práctica. Y la Argentina siempre presenta muchas dificultades, y la verdad que debo reconocer que se trabajó muy de cerca con todas las autoridades, de prefectura, de sanidad, y de AGP también, y de las autoridades del puerto de Oxud, y la verdad que pudimos cumplir con los compromisos que teníamos. No se olviden que todos nosotros trajimos mercadería muy sensible de COVID para la nación y para la provincia, así que si no hubiéramos tenido un flujo rápido de carga, hubiera sido imposible cumplir con la sociedad, ¿no? Así que mi agradecimiento personal en nombre del centro y las líneas que representamos. Quería dejar 2 o 3 comentarios, no quiero ser extensivo en esto, sino reflexivo, hacia dónde vamos cuando se piensa en la Argentina, cuando se piensa en puertos, en inversión, y decirle que lo que manda acá son las estadísticas siempre, ¿no? Porque si no podemos tener mucha teoría. Les quiero decir, por ejemplo, qué pasó en el 2020 en cuanto a volúmenes. La exportación argentina está creciendo, especialmente en el puerto de Buenos Aires. En los primeros meses de octubre yo creo que hay una alza más o menos en la exportación de 8%, en lo que va de enero a octubre. También pasó en Montevideo. Montevideo también tuvo un crecimiento en exportación de 8%, y por mencionar un puerto adicional, Zárate, que mueve contenedores, más o menos el 5%. El problema es que en la importación, si vamos a mirar de enero a octubre, hay una caída en Buenos Aires de menos 13%, Montevideo menos 5%, Zárate casi menos 16%. En cuanto al volumen de TEUs, estoy tomando enero a octubre 2020, ¿no? Tengo registrado casi 458.000 TEUs de exportación y casi 432.000 de importación. Si miro cómo va a terminar el año, vamos a estar más o menos en línea con el 2019, pero hay una caída en la importación importante. Con esto lo que quiero decir, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de grandes inversiones en terminales portuarias, en la zona logística, especialmente lo que va de Zárate a La Plata, y tenemos que trabajar muy fuerte hacia el futuro, tener un plan y ver dónde realmente Buenos Aires necesita invertir y cómo invertir. Ese es un tema. Por último, quiero mencionar algo que está ocurriendo en el comercio exterior, que está afectando a Argentina, en general el mundo. Hoy tenemos una logística saturada, producto de la pandemia, y los principales puertos del mundo están muy congestionados, ¿no? Estoy hablando de Hong Kong, Singapur, en Londres, Sydney, Australia, Long Beach. Todos esos puertos están muy saturados, están provocando muchas demoras, hay falta de equipo en los puertos que está perjudicando al comercio exterior en general. En fin, simplemente lo quiero mencionar, que son temas que no teníamos en cuenta porque todo el mundo decía, bueno, la pandemia no afectó tanto los volúmenes, pero trajo otras consecuencias, ¿no? Está costando mucho conseguir espacio en los barcos en este momento, y sobre todo está
costando mucho conseguir contenedores. Nada, lo que quiero decir con esto que el Centro de Navegación está muy atento a lo que pasa en el comercio exterior, en las terminales portuarias. Mirando el futuro, los barcos ya estamos en 336 metros de lora. Vamos a tener que tener mucho cuidado con las profundidades. También el calado empieza a jugar un papel muy importante. Cuento 2 o 3 cosas que pasaron durante la pandemia que afectaron la industria automotriz en Argentina por estas demoras, que es tan importante para nuestro país, para la producción. Nosotros teníamos que traer, los barcos venían tan demorados que se afectaban el trabajo de producción en las plantas de la industria automotriz, y quisimos cancelar los puertos de Brasil para venir directo a Buenos Aires, y fue imposible porque los barcos venían llenos con un calado que no permitían entrar en Buenos Aires. En fin, todas las pequeñas cosas que trato de sumar porque es muy importante reflexionar, sentarnos a trabajar. Vamos a hacer una planificación de oferta-demanda, ¿no? En cuanto a qué oferta hay en las terminales portuarias, qué hace falta, y también tratar de trabajar en los buques de las nuevas generaciones que pueden venir acá y poder hacer un aporte de contribución a las autoridades para que tomen la determinación final. De mi parte, era lo que quería decir. Muchas gracias, Patrick. Muchas gracias por tu palabra. Vamos a darle la palabra a Enrique Lois, que es el presidente del Centro de Despachantes de Aduanas, así que completamos las opiniones y después algunas preguntas para cada uno. Adelante, Enrique. Gracias, Ariel. Buenas tardes. Un gusto verlos. Hola, mi querido amigo Agustín. Qué placer verte. Lo mismo que Alfonso y a Patrick, con quien venimos trabajando hace rato. Primero, muchísimas gracias por invitarnos a participar en esto, que realmente estamos muy contentos de poder ser parte de este seminario, donde, bueno, lo que intentaremos es dar un poquito la visión del usuario directo. Nosotros somos los que venimos caminando la calle en el día a día. Y bueno, en estas reflexiones que se van dando, acabo de escuchar, lo escuché a Peiregne, el gerente de AGP, muy claro, Alfonso, Patrick, todos coincidimos en lo mismo. Tenemos que cambiar el puerto. Particularmente, ¿qué vemos los usuarios? A ver, tenemos un puerto viejo. Un puerto viejo. Un puerto de hace 100 años, acabamos de hablar de calados, de buques que ya no van a poder entrar o no pueden entrar con las complicaciones. Y tenemos que pensar en un puerto distinto, en un puerto más ágil, en un puerto más moderno, en un puerto digital, donde podamos tener concepciones de trabajos online que hoy están siendo sumamente necesarias. ¿Aprendimos? Sí, aprendimos. La pandemia nos dejó lecturas, nos dejó enseñanzas. Una de las mayores enseñanzas que nos dejó es que tenemos que terminar con el papel y tenemos que terminar con lo presencial para ir más a lo práctico. En ese sentido, conjuntamente con el centro y otras cámaras, Qatar, Asia, hicimos presentaciones en Talabana, tuvimos buena recepción. Vamos trabajando sobre la posibilidad de ir a un ver electrónico. Ya la OMA está trabajando sobre eso. Pero acá venimos hablando de un montón de cuestiones que son necesarias para cambiar en el día a día. Y este día a día es la facilitación. Argentina está inmersa en la facilitación de comercio y tenemos que mejorarlo. Y el puerto es fundamental. Es necesario que cambiemos el puerto. Nosotros vivimos el día a día. Ustedes me podrán preguntar a mí, a ver, y vos como usuario, como el tipo que camina el día a día el puerto, que lo sufre y que lo disfruta en ambos sentidos, ¿qué es lo que encontrás bueno y qué es lo que encontrás de negativo? A ver, negativo, hay mucha concentración en una sola terminal. Eso es total y absolutamente negativo. Tenemos un volumen muy importante en una terminal, lo que conlleva a la problemática diaria de la operatividad de poder darle los tiempos que necesitamos para desaduanar las mercaderías dentro de los plazos que son necesarios para poder pagar la menor tarifa posible. No se olviden que el costo es fundamental y el puerto nuestro es un puerto caro. En función de este alto costo necesitamos acelerar. Desde que asume AGP, nosotros empezamos a tener una excelente relación también con AGP, mantuvimos un diálogo profundo, vimos con sumo agrado que se solucionó un problema que veníamos reclamando desde hace mucho tiempo, que era la ampliación del forzoso. Ustedes dirán, es un tema menor, no, fue un tema extremadamente mayor. Y es un tema que vino
a darnos un poco de solución, porque aunque parezca mentira y lo compartimos en varias charlas con Alfonso, con Patrick y con otros componentes, 48 horas más en el forzoso fue realmente un siglo para nosotros. Nos ayudó muchísimo. Pero seguimos teniendo problemas estructurales, tenemos problemas donde, a ver, cuando nos presentamos para sacar la mercadería, cuando nos presentamos para hacer el despacho y tenemos que tener verificación, hay terminales donde no podemos hacer la verificación y el retiro en el mismo día. Eso genera un doble movimiento de personas, algo que debemos evitar en la pandemia es fundamental. Hay que entender fundamentalmente que no podemos seguir teniendo el contacto. Tenemos muy claro, a ver, tenemos menos casos de COVID, sí, todo el mundo se está planteando qué va a pasar en un futuro, ya lo vimos, si va a haber un segundo brote, si no va a haber, y a todo eso nos tenemos que ir adelantando. Ya trabajamos en eso. Cuando comienza el problema de la pandemia, nosotros nos juntamos con AGP, nos juntamos con las terminales, conjuntamente con la Cámara, porque necesitábamos tener el resguardo y la seguridad de que nuestra gente que iba a caminar por ahí tuviera las mayores seguridades posibles. Costó, tuvimos que aprenderlo de la noche a la mañana, ¿eh? No fue fácil, no fue rápido, pero se fue haciendo. Hubo una mejora de infraestructuras, no la deseada, pero sí una mejora. Buena voluntad hubo, pero todavía no pudimos obtener todo aquello que es necesario para que funcionemos bien. Y no digo que, las terminales sean malas, ni que las cámaras sean malas, ni que AGP sean malas. No, digo que estamos trabajando y en mejoras. Y esto cuesta mucho tiempo llevar adelante. Ustedes me preguntan, ¿cuáles son los cambios? Y cambios no ha habido demasiado. Seguimos teniendo un puerto viejo. Tenemos que ir a un puerto digital, a un puerto nuevo, a un puerto ágil, a un puerto moderno. ¿Por qué? Insisto con este gran problema que tenemos, la concentración de mucho trabajo en una sola terminal no es bueno y eso demora los procesos. Sabemos que tenemos un puerto que en cuanto a costos es un costo alto, no es un puerto barato, tenemos que estar corriendo, sabemos que si pasamos del turno del forzoso, la tarifa automáticamente se duplica, es un taxi que cuesta muy caro. A pesar de la excelente voluntad, y sabemos todas las medidas que ha tomado AGP, ya las comentó Peregni, respecto de las modificaciones de tarifa, de ciertas ampliaciones, tuvimos una muy buena predisposición respecto a la ampliación del forzoso en los plazos de la pandemia. Hicimos las presentaciones conjuntamente con las cámaras y realmente eso se escuchó y sabemos que las terminales nos han dado acogida a eso. Pero, señores, si nosotros pensamos en un puerto de futuro, lo primero que tenemos que pensar, y estamos de acuerdo en que no puede haber un solo operador, tiene que haber más de un operador, porque un solo operador termina siendo un monopolio y vamos a terminar siendo rehenes de uno solo, y no debe ser así. La competitividad debe existir y es necesario que exista. Ahora, con reglas de juego claras, si estamos hablando de un puerto distinto, ustedes fíjense, en Alfonso hace una presentación muy rápida donde dice que cuando se pensó este puerto hace 100 años era para barcos de 180 metros, hoy estamos en 336, 400 metros. Es fundamental que pensemos en un puerto distinto. Si no pensamos en un puerto distinto y realmente un puerto moderno, un puerto ágil, un puerto digital, vamos a seguir empantanados en lo mismo. Se da la problemática de la Terminal 5, que ya lo explicó Marcelo respecto de la necesidad de lo que están trabajando para que se sigan manteniendo la fuente de trabajo y para que podamos hacerlo más rápido. Pero todavía seguimos con problemas. Los turnos siguen siendo un problema, no los podemos llegar a conseguir siempre en los plazos que queremos. ¿Hay buena voluntad? Sí, hay buena voluntad, pero a veces no alcanza con la buena voluntad. Entonces ustedes me preguntan, ¿qué es lo que querés hacer? Quiero tener un puerto nuevo, distinto, mejor y más ágil. ¿Va a llevar tiempo? Sí. ¿Costo? Sí. ¿Pero a dónde apuntamos? ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Qué es lo que buscamos en el futuro? Porque si el cambio es hacer como en los autos, tunearlo, no nos va a alcanzar. Esto tiene que ser muy profundo y los cambios tienen que ser claros. Se lo decimos quienes lo padecemos en el día. No lo padecemos y lo disfrutamos. Yo hace 47 años que transito el puerto. Recuerdo la primera vez que crucé Puerto Madero para acceder a Belgrano, donde todavía era empedrado, y se buscaban los fletes que estaban parados ahí, nosotros los contratábamos, o cuando íbamos a buscar a los estibadores para hacer el trabajo en Puerto Nuevo o en los diques. Esto cambió, ya no hablamos más
de ese tiempo. Era un tiempo lindo, pero es un tiempo de recuerdo. Lo debemos mejorar, es fundamental. Creo que no hay otra posibilidad. Estamos de acuerdo con la licitación, tiene que ser una licitación clara, amplia, con jugadores que puedan darnos las necesidades que tenemos y con un puerto fundamentalmente que esté adecuado a los costos. Ustedes fíjense, recién comentaba Patrick el movimiento de contenedores. Estamos hablando de un promedio de importación de 1.500 contenedores diarios y de exportación de 1.600 aproximadamente. ¿Es mucho? Yo no sé si es mucho. Para el movimiento portuario que tenemos no debería ser mucho. Y si esto levanta, y si esto mejora, si ese 13% que bajó en IMPO o ese 8% apenas exiguo que tenemos más en Expo, que sigue siendo muy bajo, se incrementa y vamos a unas mejores condiciones económicas y el país avanza, ¿cómo vamos a hacer para manejar ese puerto? Si hoy tenemos problemas para manejar 1.500 contenedores diarios, 1.500 contenedores diarios, 432.000 TEU por año, ¿queremos duplicar el esfuerzo? ¿De qué manera lo vamos a lograr? Bueno, esto es parte de lo que los despachantes vemos en el día a día, somos parte del COMEX, sabemos que tenemos buena receptividad a las cuestiones que hemos planteado, tenemos buena receptividad con la aduana, venimos trabajando bien. Los tiempos son difíciles, aún tenemos recortes de personal, y sabemos que hay personal que no puede trabajar, cuestiones naturales que nos ha marcado la pandemia, pero esto se levantó. Hay gente que todavía no ha podido, con aduana hemos hecho un trabajo profundo, desde el centro de despachante hemos tratado de colaborar lo que más pudimos para darle agilidad a toda la operativa portuaria y para darle agilidad a toda la operativa de desaduanamiento aduanero. Hoy con la aduana estamos trabajando directamente en los puntos operativos, hemos evitado tener que circular por otros puntos donde toda la tramitación del despacho, independientemente del canal, ya sea naranja, rojo o verde, lo hacemos todo en el punto operativo. Esas son mejoras que se dan. Pero hay que armar la infraestructura para que eso se dé. Porque, de alguna manera, si bien tenemos muy buena voluntad, seguimos trabajando agarrándonos un poquito de cada cosita que podamos. Hay que pensar un puerto serio, un puerto ágil y un puerto lo menos costoso posible. Bueno, esa es un poco la visión que tenemos nosotros desde el centro, entendiendo cuál es nuestra operativa diaria. Agustín y Ariel, gracias. Muchas gracias, Enrique. Agustín, ahí hacemos una ronda de preguntas, nos quedan unos minutos todavía. Sí, no, ahí recién, Enrique, vos hablabas de que tiene que haber competencia, de no a un único operador. Sí. Bueno, originalmente el proceso de licitación que estaba impulsando el anterior gobierno hablaba de un solo operador. Y el otro día hablaba con Ricardo Sánchez, especialista de la CEPAL de puertos, y decía, 1 es poco, 3 puede ser mucho, porque el volumen hoy no sé si da para inversores que vengan a 3 puertos, pero ustedes estarían de acuerdo, y también para Alfonso, la posibilidad de pensar en dos terminales en un futuro para el puerto de Buenos Aires, ¿o piensan que puede dar para más? A ver, en un principio, yo te lo he comentado, primero estoy marcando algo que es muy claro. Hoy tenemos 1.500 TEU diarios, 1.600 de IMPO, más 1.500 de EXPO, unos 3.000, estamos en condiciones de hacerlo, cuesta. Entonces, si queremos pensar un país distinto y un país más grande, tenemos que pensar en un puerto distinto. Particularmente, un operador creo que es imposible. Después, las autoridades analizarán cuáles son las variables, si puede haber 2 o 3. Hoy tenemos 4 operadores. O 3. Bueno, digamos 2 y un poquito. La experiencia la hemos vivido. Hay que hacer el análisis y la lectura de qué pasó durante todos estos años con esa cantidad de operadores que tuvimos, se terminaron funcionando terminales, ya vemos qué pasó. Creo que la lectura hay que buscarla desde ahí. Y eso nos va a dar el análisis claro de cómo debe licitarse el puerto a futuro y cuántos deberían ser los operadores. Si vos me decís si tienen que ser 2 o 3, no está en nosotros hacer ese análisis. Es muy difícil. Pero sí hay que hacer la lectura de la experiencia de lo que pasó. Y a partir de ahí, seguramente no vamos a tener que tropezar 2 veces con la misma piedra. Sí, nosotros creo que fue 2008, ¿no? Llegamos a tener, Puerto de Buenos Aires llegó a manejar 1.800.000 TEUs al año, y incluso fue ahí cuando surgieron otros proyectos, incluso el de Tec Plata, y hacían proyecciones y se pensaban en 2,5 millones de TEUs. Pero bueno, la realidad, Patrick, también Alfonso, que la Argentina demostró después que
la cosa no era así, pasaron otras cosas, ¿no? Vos hablás de 1.800.000 TEU y Patrick nos acaba de dar unas cifras contundentes, donde llegamos a los 900.000 y tenemos problemas. Quería simplemente decir a esa cifra que yo estoy hablando de toda la Argentina, de toda la Argentina, básicamente concentrado en Buenos Aires. Mi proyección fue a octubre, pero si la traslado a fin de año, noviembre y diciembre, la Expo y la Impo más o menos en volúmenes van a estar muy parecidos. 150 contra 500.000, estamos hablando de 1 millón de TEUs, o sea, esa es una realidad, de lo que dicen las estadísticas reales, ¿no? O sea, después se puede soñar un montón de cosas, pero tenemos que ser muy cautos, ¿no? En este momento está Zárate, está Campana, está el Puerto de Buenos Aires, está Exolgar, y no nos olvidemos de Montevideo enfrente, que va a dragar a 14, que también algo se va a llevar. O sea, lo que te quiero decir, lo único que queremos poner sobre la mesa es mucho cuidado con la evaluación de grandes inversiones y evaluar bien la oferta-demanda, ¿no? Claro, ahí va acá. Vos sabés que, Patrick, yo iba a eso. Si estamos pensando en un puerto, como decíamos, para el futuro, estamos pensando en un puerto de más calado. Sabemos que la fundición de los muelles del puerto de Buenos Aires, si queremos ir a 36 o 38, hay que hacer de vuelta. El volumen, ¿interesa hoy a un inversor internacional que diga, voy a venir acá para hacer una mega obra, porque hay que hacer una obra muy importante, en base a los volúmenes que hay y las proyecciones que hay? Bueno, pero ese es un poco, bueno, primero que tiene que estar dada la condición y la regla de juego para invertir, ¿no? O sea, tiene que haber volumen. No descuidemos mucho Montevideo, porque Montevideo ya autorizó el dragado a 14 pies. Ya autorizó. También, no olvidarnos también que del sur argentino, muchos contenedores salen directamente del sur a Montevideo. O sea, también hay una serie de reglas y reglamentaciones que hay que cambiar, porque no estamos perdiendo grandes volúmenes por el tema. Ley de cabotaje. O sea, nosotros, vos me hablás de invertir, yo digo, hoy hay buenos operadores. Hay que seducir a los operadores que están actuales si se quieren quedar. Yo trataría de hablar con ellos, porque son muy buenos operadores. Pero el top 5, están en el top 5. Sí, por eso, no pensemos en cosas maravillosas. Hay grandes operadores en el Puerto de Buenos Aires, hay grandes operadores en Exolgan y en Tec Plata. También hay operación privada en Zárate y Campana. Yo creo que hay que tener un plan. Sin un plan, año tras año, siempre estamos hablando de grandes inversiones y no logramos tener una logística adecuada. Esa es una realidad. Tampoco podemos proyectar grandes volúmenes, porque hoy vamos a crecer, pero seamos realistas, lo que vamos a crecer. Hagamos una proyección de los próximos 5 o 10 años, con las posibilidades positivas y cuánto vamos a crecer en volumen de contenedores. No sé, eso es lo que queremos hacer. Eso es lo que queremos hacer desde el punto de vista del Centro de Navegación, hacer un aporte a la AGP, al puerto de Dock Sud, a los puertos privados. Veamos de acá en los próximos 10 años cuál va a ser realmente. Seamos positivos. Yo siempre trato de ser positivo por Argentina. No quiero ir a los muros de lamento, quiero que Argentina progrese, pero seamos realistas del volumen en los próximos 10 años para ver qué inversión vamos a hacer, ¿no? Exacto, es en base a eso. Sí. Y Enrique, también hay algunas cosas de normativa aduanera, ¿no?, que podría llegar a agilizar notablemente la operatoria del puerto de Buenos Aires. O sea, por ejemplo, el otro día me contaba, Gustavo del Snider, que fue director nacional de puertos de la administración de Macri, que, por ejemplo, hoy, no sé, llega un buque al puerto de Buenos Aires, por ejemplo, hablaban de un feeder desde Mar del Plata, ¿no?, de hacer algo. Decía, llega con carga para 2 terminales diferentes y tiene que entrar a una terminal, tiene que salir, tiene que volver a entrar a una terminal, cuando lo normal sería dejarlo en una terminal y tener un corredor por atrás que un camión pueda llevarlo, pero eso la aduana no lo permite. O sea, hay algunas cosas de la normativa de aduana y vos ves permeabilidad de la aduana en posibilidad de escuchar y ver qué cosas pueden ayudar para mejorar la logística. Sí, yo estoy convencido que la aduana lo puede hacer, obvio. También tengamos en cuenta que logísticamente y operativamente no están preparados para que circulen de un puerto al otro. A ver, entonces ahí ya nos chocamos con algo. Segundo, cada terminal portuaria definamos que es una zona primaria. Claro. Es una zona primaria.
Y cada zona primaria se mueve de esa manera. Vos no podés trasladar un contenedor de un lugar al otro sin tener que pensar que estás trabajando de una zona primaria a otra zona primaria, y es como cuando haces el traslado de un contenedor de una zona primaria portuaria a una zona primaria fiscal, que es un depósito fiscal. Tenés que utilizar un documento aduanero, que en ese caso es un traslado y se hace sumamente ágil. Se declara un traslado, hay mucha agilidad con eso, y cuando vos trasladás el contenedor, que lo sacás de una terminal y lo llevás a un depósito fiscal por X motivo, porque no llegás a sacarlo en la primera etapa, porque tenés que desconsolidar el contenedor, se hace en forma muy ágil. Yo no creo que la aduana tenga cuestiones de impedimentos operativos. Sí tiene cuestiones de lectura legales, normativas, que por supuesto tienen que analizar, insisto. Vos estás pensando, cada operación es una zona primaria distinta. Cada punto operativo es una zona aduanera. Entonces vos, para mover una mercadería de un lugar a otro, obviamente tenés que dejar constancia de eso. No puede entrar por acá y pasar para otro lado. Entonces, claro, eso es absolutamente necesario. A ver, ¿cómo podemos agilizar esto? El mundo digital. Insisto, hay un mundo digital. No hay demasiado que pensar en esto. Hay normativas que cumplir, hay normativas. Va a haber que adecuar esa normativa a ese mundo digital. Junto con Alfonso, que lo veo ahí, hemos trabajado y estamos insistiendo sobre el famoso BL digital, que ya se está intentando trabajar a través de la OMA, ya lo he comentado antes. Esto es fundamental. Lo hemos solicitado a la aduana. Hay que cambiar ciertas normativas y seguramente hacer alguna adecuación reglamentaria. Pero esto es parte de lo que viene. O sea, si hoy yo trabajo con una invoice digital, antes, ¿a quién se le ocurría pensar antes? Acá dice Julio, vamos por el BL electrónico. Julio Delfino, el presidente de la Cámara. Sí, Julio, vamos por eso. Estamos trabajando con eso. Él lo sabe, estamos trabajando juntos. Y sabemos que hay buena receptividad. Pero también entendamos que el marco normativo de Argentina es un marco muy complejo. Muy complejo. Y hay que pensar en adecuar eso. Y yo no hablo de mala o buena voluntad. Hablo de que se está trabajando sobre estas cuestiones. Tenemos que mejorar. Te decía antes, no había manera de que si uno no tuviera una factura en la mano, que estuviera firmada como correspondía y demás. Y hoy todo se trabaja con un PDF, llegan las comunicaciones a través de un PDF, vía rápida. A ver, tuvimos avances sobre sobre la información anticipada que se sacó a través de la resolución, no recuerdo el número, hace 2 años, cuando embarca la mercadería, ya la aduana sabe qué mercadería está llegando. Todo esto fue una cuestión de control, pero también agilizó mucho. Ya se sabe qué mercadería está, aduana te notifica porque en el manifiesto se va declarando a quién le corresponde. Son pasos que se han adelantado. ¿Sí? Perfecto. Lo que tenemos que aprender, que nosotros antes veníamos andando a 60 o a 70, y el mundo cambió a 120 o a 130 kilómetros por hora. Bien. Ya no nos dan los tiempos para volver para atrás. Y la pandemia, que ojalá termine pronto, y estas famosas vacunas algún día nos permitan liberarnos, y el año que viene, quizás a fin de año, podamos estar en una mejor situación, o quizás todavía parte del 22. Pero esto llegó para quedarse, ¿eh? No puede ser distinto, no podemos volver para atrás. Insisto, tenemos un puerto que se presentó hace 100 años, sigue siendo el mismo puerto. Pero pensemos que ese hombre que hace 100 años proyectó ese puerto, lo pensó para un futuro. Él no sabía que el futuro iba a ser este, pero lo pensó para un futuro. Bueno, hoy tenemos que volver a sentarnos en la mente de aquellos que pensaron ese puerto hace 100 años, en un puerto para 100 años para adelante. Quizás no tan largo, pero sí un puerto mucho más ágil. Es total y absolutamente necesario. Por lo menos es la visión que... Sí, perfecto. Y Alfonso, vos que estás en tu mundo también están los claustros universitarios. Además de centro de navegación, de instituciones, ¿ves desde el punto de vista de las carreras específicas de la universidad la posibilidad de que se pueda hacer también algún aporte a lo que sea el estudio o aportar ideas para lo que puede ser el futuro del puerto de Buenos Aires? A ver, Agustín, desde ya que siempre, cuantas más voces intervengan, siempre es mejor, ¿no? Vamos a tener una visión más acabada de las cosas. A mí lo que me resulta muy interesante, más allá del aporte académico, si se quiere, a nivel recinto universitario propiamente dicho, es el aporte técnico de distintos stakeholders de esto, ¿no? El CDA, lo puede decir Enrique mucho mejor que yo, tiene su propio
instituto académico. Nosotros desde el Centro de Navegación, bueno, este año fue un año complejo, por cuestiones obvias, pero estamos redoblando la apuesta hacia el año que viene, con instalaciones nuevas, tanto a nivel presencia física como también aporte tecnológico para mejorar toda la oferta académica a distancia, por medio de nuevos sistemas de streaming y demás. Yo creo que lo importante es lo que decíamos un poco al principio, ¿no? Empezar a trabajar entre los distintos actores, público-privado y privado-privado. Lo dijo Enrique antes, estamos trabajando, además con el centro despachante, estamos trabajando con Catara, con la ASI, y es importante que busquemos ese factor en común, que tenemos más allá de algún bemol, que podamos tener alguna mirada distinta, pero fíjense que no solo en este panel, sino que en los anteriores paneles y a lo largo de lo que ha sido hasta ahora este seminario, habrán notado quizás ustedes que quizás en forma inédita, ¿no? Porque de cara a una pandemia también es más fácil ponerse de acuerdo, lamentablemente, pero que estamos todos los actores públicos y privados más o menos, digamos, en sintonía con lo que hay que hacer. Hay que llevar a las licitaciones, hay que generar trabajos técnicos serios, hay que tener una mirada de futuro, un aporte a la tecnología que es fundamental, y vuelvo a insistir, sin ánimo de ser reiterativo, esta cooperación público-privada creo que es fundamental para poder garantizar los consensos suficientes y los mejores aportes técnicos de forma tal de llegar al mejor resultado posible. A ver, todos los días nos quejamos y escuchamos las necesidades de cambio. Operativamente estamos siempre en la queja que lo necesito más rápido, que no consigo el turno. Estoy hablando de la operativa diaria, que es lo que tenemos que ver. Hay buena voluntad, pero hay que cambiar. Alfonso decía algo que es muy importante recién. Vos le consultabas sobre el aporte académico, es fundamental, obviamente. Los expertos son los que saben, los que se han nutrido de la sabiduría que dan las enseñanzas de los claustros académicos. Pero también debemos nutrirnos de la experiencia del operador diario. Ese operador diario que es el que sabe lo que está pasando. Todos esos actores van a formar un solo equipo y van a formar un conjunto de cosas que van a permitir tener una lectura más acabada de qué tipo de puerto queremos. No podemos pensar en un puerto diferente si los que son actores fundamentales del uso del puerto no se sientan a discutir qué puerto nos hace falta. Cada uno vamos a aportar un poquito, el Estado en su medida y el sector privado en su otra medida. ¿Por qué? A ver, los tiempos de escritorio son muy lindos, pero a veces no son los reales. Cuando alguien nos llama y nos dice a qué hora retiramos el contenedor y vos le decís, mira, tengo turno para las 9, a las 11 sale, eso es lo que yo creo. Después hay diferentes motivos que van cambiando. Yo lo digo así muy llanamente y muy simplemente para que vean hacia dónde nos dirigimos. Y entre todos podemos lograr ese consenso para saber qué es lo que buscamos y a dónde queremos ir. Lo que tenemos que aprender, insisto, con lo que ya dije antes y con esto termino. Si queremos saber dónde queremos ir, miremos para atrás lo que hicimos en los últimos 20 años. ¿Cuál fue el puerto que tuvimos? Y del puerto que tuvimos, ¿qué es lo que no nos sirve y qué es lo que nos sirve? Y ahí vamos a saber si necesitamos un operador, si necesitamos 3, si necesitamos 5, si con 2 alcanza, si necesitamos un puerto digital más ágil, más rápido, donde el camión ingrese por una puerta y salga por la otra. Y no estoy hablando de sin control aduanero, ¿no? El control aduanero es otra cuestión que debe manejarse bajo cuestiones de control. Acá estamos hablando de la logística y de la operatoria. La parte aduanera son cuestiones de control que se regirán por ese lado. Muy bien. Hemos llegado al final, ya nos pasamos un poquito de la hora, pero creo que valió la pena. Realmente hoy tocamos dos temas muy, muy importantes para la Argentina, ¿no? La hidrovía en primer lugar y ahora el puerto de Buenos Aires. Enrique Loiso, presidente del Centro Despachante de Aduana, Alfonso Josami, gerente general del Centro de Navegación, y Patrick Campbell, que no está ahora en cámara, pero que estuvo hasta hace un momentito. Les agradecemos mucho esta presencia.